Noticentro 1, CMI. Gobierno ratifica cúpula militar y de policía, pero se va inspector del ejército. Renuncia senador Aguilar a su curul luego de ser detenido. 21 investigados más. Juez aprueba acuerdo con principal testigo contra Aguilar. Delatará a 16 más. Todo se origina en irregularidades en contratos cuando Aguilar era gobernador de Santander. Ministro del Interior acuerda retorno gradual de desplazados en Ituango. Nuevos disturbios en Usme. 9 policías heridos, 16 detenidos. Desórdenes en Barranquilla. Atacan a piedra a la alcaldía. Asesinan a otro líder social, esta vez en el sur de Bolívar. Desplazamientos hoy en Cauca y Bolívar. Tercera dosis en vacunas Pfizer y Sinovac. Elevan protección, dicen epidemiólogos. Retrasos en todos los vuelos en El Dorado por fallas en nuevo sistema. Nieta de expresidente Barco, nueva directora de Planeación Nacional. Colombia crecerá este año por encima del 6%, dice Minhacienda. En el mundo, asume nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo. Promete reforma constitucional para cambiar a su país. Congreso abrirá debate sobre glifosato en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El ministro de Defensa, Diego Molano, ratificó esta noche a los integrantes de la cúpula militar y de policía. Sin embargo, se anunció la salida del inspector general del Ejército, Juan Carlos Ramírez. Este relevo se da en medio de los cambios que vienen ocurriendo después de las acciones terroristas perpetradas por las disidencias de las FARC en Cúcuta. Esta noche, al finalizar una junta de generales en la que se analizaron varios temas de seguridad nacional, el ministro de Defensa, Diego Molano, hizo una publicación en Twitter en la que ratificó la permanencia de la cúpula militar y el director de la policía. Colombia cuenta con una cúpula militar y de policía de lujo que seguirá defendiendo al país, dando resultados y venciendo el crimen. Con cada comandante, seguimos comprometidos para garantizar la democracia, luchando de frente contra amenazas que intranquilicen a los colombianos. Con este mensaje, el ministro pone fin a los rumores sobre un posible cambio general en la cúpula militar. Lo que sí confirmó fue la salida del inspector del Ejército, quien tenía entre sus funciones todas las investigaciones disciplinarias, entre ellas las relacionadas con los atentados terroristas de hace un mes en Cúcuta. El oficial que tiene que abandonar desde hoy las filas del Ejército es el general Juan Carlos Ramírez Trujillo, quien estuvo durante 30 años en la institución. Ramírez es el segundo oficial de alto rango que sale del Ejército esta semana. Hace 2 días se confirmó la renuncia del general Marcos Pinto, quien era comandante en Santander y norte de Santander cuando ocurrieron los atentados a la Brigada 30 y al presidente de la República. Esta semana el ministro Diego Molano continuará evaluando la permanencia de otros generales que ocupan mandos medios del Ejército. Noticentro 1 CMI conoció la lista de las 21 personas que la Corte Suprema pidió investigar dentro del proceso que se adelanta contra el detenido exgobernador de Santander, Richard Aguilar, dentro de un presunto caso de corrupción en la firma de varios contratos de obras públicas cuando el hasta hoy senador se desempeñó como gobernador. El senador investigado por presuntas irregularidades cometidas durante su paso por la gobernación de Santander deberá responder ante la Corte por el presunto direccionamiento de millonarios contratos, por haberse quedado con 2.400 millones en coimas y haber permitido la repartición de otros 3.500 millones entre sus funcionarios. Pero no está solo en esto. La Corte compulsó copias para que se investigue a Julián Jaramillo, ex asesor de su despacho, con quien habría acordado tajadas del 16% para que el contrato de la Villa Olímpica de Bucaramanga por más de 22.000 millones fuera adjudicado al contratista Octavio Reyes, mencionado en esta compulsa junto a su ex empleada Andrea Núñez, junto a Artemio Suárez y Andrés Rueda, miembros de su unión temporal, 2 ex subcontratistas y el interventor de la obra Andrés Mauricio Díaz. La Corte también pidió que se investigue a Aureliano Naranjo, primo del coronel Aguilar, padre del senador, y a su hija Ángela, pues los habrían recomendado para 2 contratos que finalmente no les adjudicaron: la carretera San Gil Cheralá y el llamado corredor agroforestal. En la fábrica de confección de contratos que encontró la Corte también se investiga a Javier Villamil, ex asesor del despacho Jorge Céspedes, ex jefe jurídico de la gobernación Rinaldo Castillo, ex secretario de infraestructura y otros ex asesores, así como a los empresarios Juan González
Gonzalo Ángel, Camilo Osorio y Reinaldo Borges. Aguilar fue capturado en la noche del martes y deberá responder por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y peculado por apropiación. La Corte consideró que era razonable enviar a prisión preventiva al senador Aguilar debido a que se certificó que se perdió material probatorio de la gobernación que actualmente preside su hermano Mauricio y que habría riesgo de obstrucción de la investigación. Ana María Cuesta, Noticentro 1 CMI. Pues el senador Aguilar presentó carta de renuncia a su curul en el Congreso. Asegura que lo hace para demostrar su inocencia. Aguilar, militante de Cambio Radical e integrante del que quizá es el clan político más fuerte en el departamento de Santander, del que fue gobernador entre 2012 y 2015, presentó hoy su carta de renuncia ante el presidente del Senado, advirtiendo que se concentrará en su defensa y que demostrará que es inocente. Lo normal en estos casos es que sea la Secretaría General a quien se notifique la decisión judicial y esta misma tramite si es pertinente mantener la silla vacía o informar al Consejo Electoral y a la Registraduría para llamar a la siguiente persona en votos. La Corte Suprema deberá definir si mantiene o no la competencia para seguir con su investigación o si la asume la Fiscalía. En las últimas horas, un juez avaló el acuerdo de colaboración que hizo la Fiscalía con la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, y su esposo, Lenín Pardo, quienes confesaron que participaron en actos de corrupción durante la gobernación de Richard Aguilar. Claudia Toledo era la mano derecha de Richard Aguilar durante su administración como gobernador. La mujer y su esposo Lenín Pardo fueron detenidos por hacer parte de un carrusel de la contratación en Santander. Toledo decidió aceptar estos hechos y colaborar con la justicia a cambio de recibir beneficios judiciales. Precisamente ella fue quien reveló que Richard Aguilar recibió dinero por adjudicar a dedo contratos. La mañana de hoy fue legalizado ese acuerdo y ese principio de oportunidad dejó por fuera el delito de peculado, pero nosotros queremos pedirle al fiscal general que lo reconsidere debido a la importancia, a la dificultad que es luchar contra esa red de corrupción que ha liderado un senador de la República y otro representante de la Cámara. Un juez aprobó que Toledo se convierta en testigo y su abogado anuncia que hablará contra 17 personas, incluido el congresista Edwin Ballesteros. Declararon contra 17 personas, 2 aforados, un senador, un representante de la Cámara y otros funcionarios que no tienen fuero constitucional ni personal, pero que la Fiscalía tiene que abrir las respectivas investigaciones y tomar las decisiones correspondientes. Toledo y su esposo tendrán inmunidad penal por 1 año a cambio de su colaboración. En otros temas, el ministro del Interior, Daniel Palacios, visitó hoy el municipio de Ituango y anunció un plan de retorno para los desplazados que permanecen en esa población de Antioquia. El retorno de los 4.099 desplazados por grupos armados en Ituango, Antioquia, iniciaría mañana con un plan especial acompañado por distintas instituciones de la Fuerza Pública y Derechos Humanos para que sea seguro. El día de mañana se estará haciendo un consejo de justicia, un comité de justicia transicional para comenzar a elaborar un plan de retorno seguro, digno y voluntario para quienes han sufrido este desplazamiento. En eso estará la unidad de víctimas, toda la fuerza pública y obviamente bajo la coordinación del señor alcalde. En las calles del municipio de Ituango se evidencia el drama de estas 1.687 familias que con temor salieron amenazadas. También por las que sufren la ola invernal. Hasta acá nos han desplazado, es como el uno quiere dominar, que el otro una cosa, que el otro otra, y nosotros entonces tenemos que obedecer. Con el anuncio de las autoridades, muchos de los labriegos estarían dispuestos a retornar a sus parcelas. Creo que si Dios quiere, si retornamos, porque tenemos nuestras cementeritas allá, nuestras fincas. Allá quedó todo lo que se llama animales, llámese bestias, gallinas, ganado. Este es el colegio Pedronel Ospina, uno de los 10 albergues habilitados por las autoridades para estos casi 4.100 campesinos. En su mayoría son personas de la tercera edad y hay cerca de 900 niños. En los 10 albergues, que en su mayoría son colegios, duermen, cocinan y reciben atención psicosocial. Hago un llamado al bienestar familiar para que de manera presencial haga acompañamiento y atención, apoyando a la administración municipal y por supuesto a la personería
municipal en todas las acciones. El municipio de Ituango aún continúa incomunicado por tierra. A través de un convenio con el Ejército se adecuarán las vías terciarias y se habilitará un paso restringido para evitar el desabastecimiento total de alimentos y gasolina. Un helicóptero de la policía sufrió un leve accidente en maniobra de aterrizaje en Ituango. Ninguno de los ocupantes sufrió heridas graves. El accidente ocurrió cuando el piloto trataba de aterrizar el helicóptero Black Hawk a las afueras de Ituango, Antioquia. En un video grabado por un habitante de la zona se ve como el helicóptero se inclina hacia adelante. Posteriormente se ve el helicóptero en el piso por fuera de la zona preparada para aterrizar y los ocupantes tratando de salir. En el helicóptero viajaban 19 policías que salieron ilesos. Los migrantes de diferentes naciones que permanecen en Necoclí, en Antioquia, piden a las autoridades colombianas soluciones prontas para poder seguir adelante con su recorrido hacia los Estados Unidos. Todos quieren cruzar el Golfo al mismo tiempo, pero las embarcaciones no dan abasto. En el desespero por conseguir un tiquete, los migrantes agreden a sus connacionales. Todo está pasando, pero de tránsito. Pero aquí llegamos, hay personas que llevan más de un mes y no pueden salir. Y para comprar un tiquete, tienen que estar peleando con la persona para ganar un puesto. Las autoridades locales proponen al gobierno una salida a la problemática. Una de las estrategias y las posibles soluciones es mirar que desde el gobierno nacional se cierren las fronteras, se haga un pare para poder evacuar todo esto que tenemos en el municipio de Necoclí. El dinero y los alimentos escasean. Los migrantes solicitan la presencia de migración para legalizar su estatus migratorio en Colombia. Llevo 3 días sin comer. Yo no tengo cómo recibir plata. Donde quiera que nosotros vamos a recibir el dinero nos dice, tenemos que tener el sello. ¿Cómo lo conseguimos? Vía migración, que nos apoye. Y no vienen. Por aquí no acercan ni siquiera. La presencia masiva de migrantes, en su mayoría haitianos, ya casi supera la mitad de la población local. Servicios públicos colapsados en estos momentos, hoteles abarrotados, bancos abarrotados. Todo el comercio ha estado completamente lleno, las calles completamente llenas en nuestro municipio. Este viernes se realizará un consejo de seguridad con la presencia del ministro del Interior para abordar el tema migratorio. En el sur de Bogotá, en la localidad de Usme, se registraron en las últimas horas choques entre manifestantes y el escuadrón antidisturbios de la policía. 16 personas fueron detenidas y se reportaron 9 uniformados heridos. Desde las 11 de la mañana iniciaron los enfrentamientos en el sector de Santa Librada y Yomasa, en el sur de la capital. Decenas de jóvenes intentaron bloquear la avenida Boyacá, por donde se movilizan cientos de vehículos de carga y de pasajeros que viajan hacia el departamento del Meta. Ante esa intención de bloqueo, se dio orden por parte de la Policía de Bogotá de intervenir con hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Enfrentamientos que se extendieron por varias horas, dejando a más de 15 jóvenes detenidos y al menos 9 policías heridos. Rechazamos de todas maneras la violencia empleada en esta situación. De igual manera, llamamos a que se hagan las actividades de protesta de manera pacífica. La comunidad se vio gravemente afectada por los gases lacrimógenos lanzados y por el cierre de vías que generó complicaciones en la movilidad. Los fuertes enfrentamientos se presentaron justo este miércoles 28 de julio, día cuando se cumplen 3 meses del inicio del paro nacional en Colombia. Y en las últimas horas también hubo alteraciones del orden público en Barranquilla y en Neiva. Un grupo de vándalos atacó la sede de la alcaldía de Barranquilla en el Paseo Bolívar al final de una marcha por los 3 meses del paro nacional. Según informaron las autoridades, los jóvenes intentaron ingresar de forma violenta a las instalaciones de la Oficina de Atención al Ciudadano en la alcaldía distrital. Allí causaron daños a los vidrios de las instalaciones y hurtaron algunos elementos. No se reportaron lesionados ni capturas. Graves disturbios se registraron hoy en Neiva al conmemorarse 3 meses del paro nacional. Un hotel de la ciudad sufrió graves afectaciones al ser incinerado uno de sus locales comerciales. La acción del Cuerpo de Bomberos de Neiva evitó un daño mayor de las instalaciones que se vieron seriamente afectadas. No para la violencia contra líderes sociales. Hoy fue asesinado en el sur del departamento de Bolívar otro promotor de los derechos fundamentales.
El asesinato del dirigente social y presidente de la Junta de Acción Comunal, Osvaldo Pérez, ocurrió en la vereda Minapiojo del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar. El líder comunal, que había denunciado ser víctima de amenazas, fue atacado por hombres armados presuntamente de las disidencias de la FARC. La unidad para las víctimas se encuentra en este momento articulando permanentemente con el municipio la atención de las víctimas de esta situación. Las comunidades de esa zona exigen no más violencia. Somos víctimas y no queremos seguir siendo más víctimas de esta violencia. Nuestro pueblo es un pueblo sano, humilde. En la zona, horas más tarde, donde ocurrieron los hechos, fueron hallados los cuerpos sin vida de 2 menores de edad. La Unidad para las Víctimas atiende otras 2 crisis humanitarias por desplazamientos masivos. En Cauca y Bolívar, los campesinos tuvieron que abandonar sus tierras por amenazas de grupos ilegales. Las imágenes muestran las más de 100 familias que llegaron al casco urbano del municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca, huyendo de los enfrentamientos entre grupos ilegales. Mujeres, niños y adultos mayores, especialmente de la vereda Mazamorrero, salieron de sus parcelas ante las amenazas de las disidencias de las FARC y otros actores armados que se disputan los corredores del narcotráfico. La Unidad de Víctimas atiende esta nueva crisis humanitaria. Hemos dispuesto como Unidad para las Víctimas que en subsidiariedad logremos hacer entrega de alimentos que les permita cubrir esas necesidades básicas, además de utilizar los kits de albergue, de cocina y de vajilla. Entre tanto, en el municipio de Montecristo, Bolívar, se presenta un desplazamiento tras el asesinato en las últimas horas de Osvaldo Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Minapiojo. Mientras tanto, la Unidad de Víctimas busca soluciones. También hicimos un ejercicio de escuchar en este momento a los líderes cuáles son esas posibilidades de retorno bajo los 3 principios de voluntariedad, dignidad y seguridad. Hay desplazamiento en 10 departamentos. La Fiscalía anunció una investigación al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve por mentir presuntamente ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. Juan Guillermo Monsalve es considerado como el principal testigo en contra del expresidente Uribe, pues él es quien denunció que el abogado Diego Cadena lo buscó en la cárcel para que se retractara sobre una declaración que enredaba al exmandatario. Sin embargo, la Fiscalía no cree en esta versión de Monsalve y dice que el ex paramilitar habría inducido el error a la Corte Suprema, pues el testigo fue quien buscó a Cadena para hacer la retractación. Alteraron evidencias y además, con su utilización, intentaron engañar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Este es uno de los argumentos con los que la Fiscalía pide que se archive la investigación al expresidente Uribe por manipulación de testigos. El Contralor General Felipe Córdoba denunció irregularidades en la ejecución de los programas de alimentación escolar PAE en La Guajira. Según un informe de la Contraloría, en La Guajira se adelantan varios procesos de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en los programas de alimentación escolar por una cuantía superior a los 2.400 millones de pesos. Lo que hemos podido verificar es que solamente se están entregando meriendas en la mañana y en la noche y en la tarde, y no se está entregando el almuerzo, con lo cual no hay proteína efectiva para nuestros niños en el departamento de La Guajira. En el departamento, según la entidad, hay 53 elefantes blancos identificados que ascienden a 798 mil millones de pesos y 322 procesos de responsabilidad fiscal por 173 mil millones. La Procuradora General Margarita Cabello hará una inspección en San Andrés y Providencia para verificar el avance de la reconstrucción del departamento tras el paso del huracán Iota. Una comisión de la Procuraduría llegó hasta San Andrés para diagnosticar cuál es el avance de la reconstrucción de la isla tras el huracán Iota. Entonces vamos a ver ahora el resultado del análisis de cómo vemos nosotros que va Providencia, cómo nos ha contado el gobierno que está Providencia, y ahora vamos a escuchar a todas las personas de Providencia, a los raizales, a los ciudadanos, a las autoridades, para que nos expliquen cómo va. La Procuradora advierte que incluso se podrán abrir investigaciones disciplinarias. Por ahora es la conclusión de todo lo que hemos visto en estos 4 meses para efectos de tomar la decisión de seguir acompañando preventivamente o, si encontramos algo en donde ya merite una apertura, hacer las aperturas correspondientes.
La Procuraduría revisará las denuncias sobre los atrasos en las obras. El registrador nacional, Alexander Vega, anunció la depuración de más de 700.000 cédulas inscritas para las próximas votaciones por irregularidades en su expedición. En noviembre se realizará la votación de los consejos de la juventud, en la cual serán elegidos los representantes de esta nueva figura que crea un mecanismo de participación con voceros que tienen un rango de edad entre los 14 a 28 años. Los entes de control anunciaron medidas como la depuración de cédulas para estas votaciones y las que se avecinan. Fue que llegaron a registrarse 360.000 ciudadanos venezolanos con la figura de los dos testigos con la condición de padres colombianos para adquirir la nacionalidad. Esas 360.000 personas quedaron registradas en el censo electoral. Estamos revisando uno a uno en todo el país. El registrador dijo que habrá garantías para que participen todos los jóvenes, incluidos los que hacen parte de la primera línea. Si el grupo de primera línea quiere participar, está abierta la posibilidad. La Procuraduría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral realizarán la vigilancia a estas elecciones. 7 funcionarios del puerto marítimo de Barranquilla fueron detenidos por hacer parte de una red dedicada presuntamente al narcotráfico. Entre los capturados hay un policía y algunos encargados de la vigilancia del puerto, quienes aprovechaban su cargo para camuflar la droga en las embarcaciones que salían de la terminal. Cerca de 40 millones de personas, entre ellas menores de edad y adolescentes, son víctimas del delito de trata de personas en todo el mundo. En Colombia, este delito se ha incrementado, según Naciones Unidas, en más de 1000% en los últimos 8 años. Este viernes es el día de la lucha contra la trata de personas. Mire usted, yo era un hijo de puta, o un hijo de putero, mi padre no lo conocí. Plaga aberrante. Así llama el Papa Francisco al delito de trata de personas. Después del tráfico de armas y el narcotráfico, la trata de personas es la actividad ilegal que más dinero mueve en el mundo. La trata de personas es un delito que vulnera la vida y la dignidad de las personas. El tema de la vulnerabilidad tiene que ver con sus recursos económicos, las posibilidades que tiene frente a la educación, al tema de salud, al tema de oportunidades de trabajo. En un país donde el 50% de personas son pobres, pues los niveles de vulnerabilidad son muy altos. Existen varias formas de trata de personas: explotación sexual, explotación laboral mediante trabajos forzados y la mendicidad forzada. Según la ONU, el 30% de las víctimas de este delito son niños captados para pornografía infantil, explotación sexual y trabajos forzados. El 70% restante son mujeres y niñas explotadas sexualmente desde temprana edad. Estamos en un momento muy complejo de alta vulnerabilidad, donde es la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y también de hombres jóvenes, y allí el tema de la sexualidad no discrimina, porque para el tema de la sexualidad hay muchos gustos. Justamente una reciente investigación de la Universidad Javeriana revela que el acceso a páginas de pornografía ha crecido durante la pandemia en un 11,6%, y en cuanto a pornografía infantil, el aumento es del 25%. La Fiscalía pidió que se imponga por primera vez una condena de cadena perpetua a 2 hombres que participaron en el homicidio de 2 adolescentes de 12 y 15 años de edad. Los detenidos aceptaron los cargos. 2 hombres se declararon culpables por el homicidio de 2 menores de edad en Valledupar, por lo que el fiscal general anunció que tras su aceptación de cargos serían los primeros condenados con cadena perpetua. 2 hombres llegaron a una finca en Camperucho, zona rural de Valledupar, y agredieron a 2 mujeres, y los hijos menores que trataron de defenderla fueron asesinados. Abogados consultados dicen que la Fiscalía tuvo que advertir a los detenidos antes de aceptar cargos sobre la entrada en vigencia de la cadena perpetua. Un juez, cuando revise si aprueba o imprueba ese allanamiento a cargos, deberá verificar ese conocimiento informado y esa decisión informada. Con la entrada en vigencia de la ley, las personas implicadas en casos de homicidios de menores no obtendrían ningún tipo de beneficios.
Hubo una nueva masacre en Arauca. Ya son 59 las masacres que se han presentado este año en el país. Según información de Indepaz, en el municipio Puerto Rondón, en Arauca, fueron asesinados 3 hombres de una misma familia. Fueron identificados como José Nelson Ulejelo, Andrés Bustamante y Andrés Cabarca. El asesinato de estas 3 personas se registró en la vía que del casco urbano de esta población arauqueña conduce a Mata de Palma. La canciller Marta Lucía Ramírez llamó a consultas al embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel. El gobierno de Colombia instó al presidente Daniel Ortega a liberar a los presos políticos y buscar unas elecciones transparentes. La decisión de llamar a consultas al embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel, la tomó la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a raíz de los hechos violatorios de las garantías democráticas en ese país. En la declaración de la Cancillería se asegura que Colombia rechaza la sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social en Nicaragua. El embajador Alfredo Rangel, que llegó en las últimas horas al país, se reunió con la canciller Marta Lucía Ramírez y el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverry. El embajador Alfredo Rangel permanecerá varios días en Colombia. Más de 400.000 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer llegaron hoy al país. Con estas, el total de vacunas contra el COVID-19 que han llegado al país llega a 34 millones. Hoy se inició la aplicación de la vacuna de Moderna en varias regiones. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, confirmó que estas 443.430 dosis de Pfizer que llegaron hoy al país y que hacen parte de las negociaciones bilaterales con la farmacéutica servirán para las segundas dosis en las ciudades capitales. Eso nos permitirá a nosotros seguir avanzando con las segundas dosis que están pendientes, pero también con vacunación a mujeres en estado de embarazo y ya en algunas zonas a niños mayores de 12 años. También se recibe de manera muy positiva que se hizo la aprobación por parte de FDA de mayores de 12 con Moderna. Nosotros tenemos que hacer el trámite ante el INVIMA. De otra parte, hoy empezaron a aplicarse las vacunas de Moderna donadas por el presidente Joe Biden. El gobierno pidió acudir a los puestos de vacunación. En el mes de agosto llegarán al país más de 6 millones de vacunas de diferentes laboratorios. Noticentro 1 CMI recorrió diferentes establecimientos en Bogotá, donde ofrecen pruebas COVID fraudulentas, al igual que certificados de vacunación. Los clientes en su mayoría resultan ser viajeros que proyectan salir del país. Este es el sector del Ricaurte en Bogotá, localidad de Los Mártires, históricamente conocido por su cadena productiva de edición y de artes gráficas. Una zona comercial con buena reputación, donde algunos comerciantes han caído en las garras de peligrosas bandas dedicadas a la falsificación de documentos. En plena pandemia y jugando con la salud pública, en algunas impresoras se observa caer hoja a hoja falsos certificados de vacunación y pruebas PCR. Que haya conciencia ciudadana, que podamos todos los colombianos entender que el hecho de mostrar un documento falso no es simplemente pasar desapercibido o como muchas veces y está en el argot, se hizo gol y no pasó nada. Las autoridades hicieron un llamado a las empresas que se prestan para estas fechorías, pues incurren en un grave delito que da cárcel de 1 a 6 años. No podemos permitir que eso suceda en Colombia. Ante cualquier situación de irregularidad en una empresa, denunciémosla. No demos paso a que los colombianos utilicemos documentos falsos para demostrar que sí estamos vacunados cuando no. La policía aseguró que aumentarán los controles para prevenir este delito. Y de otra parte, los contagios diarios por COVID-19 presentaron una leve reducción, mientras que las muertes aumentaron. Bajan los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud confirmó este miércoles otras 9.364 infecciones. Casos presentados en su mayoría en la capital del país, en el departamento de Antioquia y en Valle del Cauca. Los casos activos siguen a la baja. En este momento, 78.461. Las personas que han contraído COVID-19 en medio de esta pandemia, 4.757.139. Las muertes presentadas este miércoles, 319. Ya han muerto por este COVID-19 un total de 119.801 colombianos. Los recuperados siguen aumentando. Ya son en el país 4.545.346. Y vamos con las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El pasado domingo, 11.048 contagios, 330 muertes. El lunes, 8.503 contagios, 314 muertes. Ayer, 11.426 contagios, 300 muertes. Hoy, 9.364 contagios, 319 muertes.
Varios epidemiólogos consideran necesario acelerar la vacunación contra el COVID-19 en el país. Aseguran que la aplicación de terceras dosis aumentaría la protección frente al virus. Las vacunas que actualmente se están aplicando contra el coronavirus van a requerir a mediano plazo un refuerzo adicional, según el consenso de los epidemiólogos. En el caso de Sinovac y Pfizer, una tercera dosis aumentaría el nivel de anticuerpos. Es algo que se tenía previsto y se veía venir. Cada cuánto tendremos que estarlas aplicando es algo que todavía no se sabe, pero depende de la cantidad de gente que se vacune. Mientras más personas haya sin vacunar, más lagunas habrá por ahí en la humanidad en donde se siga propagando este virus. Lo que se ha demostrado es que hay una respuesta de elevación de anticuerpos con la tercera dosis, con buena seguridad. Mientras se decide una eventual tercera dosis, el llamado es a vacunarse. En algunos puestos de vacunación como este se habilitó horario extendido para abarcar un mayor volumen de población. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Bogotá retrocedió 20 años en sus políticas sociales por cuenta de la pandemia. Así lo revela un informe de calidad de vida de Bogotá, ¿Cómo vamos? Subió el desempleo, la pobreza, la mortalidad materna, la desnutrición infantil, entre otros indicadores, lo que ubica a Bogotá como la ciudad más desigual. El informe revela que la capital retrocedió 2 décadas en la política social por cuenta del COVID-19. La pobreza, como ya se venía viendo, pasó al 40% y tenemos 3.300.000 personas viviendo en pobreza monetaria. Eso es la población completa de Medellín y Cartagena, solo en pobreza acá en Bogotá. Uno de los datos más preocupantes es el aumento en la mortalidad materna. Pasamos de 20 a 29 gestantes fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos. El aumento en un 44% de la mortalidad materna, bajó la vacunación de triple viral de niños de un 92% a un 84%. La desnutrición crónica también creció, pasó del 12% al 15.5%. Un aumento de 3 puntos porcentuales aproximadamente. Esto que está mostrando que tenemos niños y niñas que no satisfacen sus necesidades de alimentación. El estudio puso en evidencia una reducción en el acceso a la educación superior. De 100 estudiantes en educación media, solo 48 pasan a la educación superior. ¿Pero qué hacer ante la dramática radiografía social? Hay que acelerar proyectos ya aprobados en la alcaldía, inversiones que ya han sido aprobadas para que se fomente el empleo, la recuperación del mercado laboral. Según el informe, aumentó la satisfacción de la motocicleta y subió el uso del vehículo privado del 35 al 53%. En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley para reformar al ICETEX. El presidente del instituto, Manuel Acevedo, asegura que hoy la entidad es muy eficiente y que solo 1 de cada 10 estudiantes beneficiados con créditos está en mora. En la Cámara de Representantes, la bancada de oposición y dirigentes juveniles que dicen representar a los usuarios del ICETEX radicaron un proyecto para modificar la manera como este instituto concede los créditos educativos, que dicen hoy son muy onerosos. Una de las propuestas que recoge el proyecto de ley que quiere modificar el régimen de préstamos del ICETEX es que los créditos que otorga a los estudiantes no superen el IPC más 2 puntos. Dicen que no puede comportarse el ICETEX como un banco comercial más. Hoy en día está entre el IPC más 7% e incluso hasta el IPC más 11%, que eso es un suicidio financiero. Ni siquiera un crédito hipotecario tiene una tasa de interés tan alta. Aunque el presidente del ICETEX dice que esa es la tasa que se cobra, aunque no en todos los casos ni en todos los créditos, manifiesta que solamente 1 de cada 10 usuarios de los créditos educativos está en mora, de 880.000 actualmente. 5 millones son las personas que han estudiado con ICETEX en 70 años, pero hoy tenemos 880.000, es decir, esto ha tenido una curva de crecimiento acelerado en los últimos años. Claramente hay más instituciones, hay más oferta, hay más jóvenes, hay más necesidad de la educación superior. La reforma al ICETEX comienza su estudio en la Cámara de Representantes. El presidente del Sindicato de los Controladores Aéreos, Daniel Rangel, advirtió que los retrasos en los vuelos en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá continuarán por fallas en el nuevo sistema de aterrizaje contratado por la Aerocivil. Se trata del sistema de aterrizaje por instrumentos, el cual representa una nueva tecnología que permite la llegada de las aeronaves con 0 visibilidad cuando se presentan dificultades climatológicas. Sin embargo, dicha herramienta debe funcionar bajo la categoría 3 y hoy está en niveles de categoría 1. Para los controladores aéreos, hoy el aeropuerto El Dorado se priva de esta tecnología
que haría más segura y eficiente tanto los aterrizajes como la prestación del servicio aéreo. En prepandemia se registraban 74 operaciones por hora y hoy, en medio de la reactivación, se llegan a las 44 operaciones. Este es un instrumento complejo que permitiría que las aeronaves, incluso con cero visibilidad, pudiesen aterrizar en El Dorado. Hoy no está sucediendo porque ese sistema no está funcionando. Se piden medidas por parte del Aerocivil para hacer cumplimiento del contrato. Escucha a los trabajadores, que eso es importante. Y escuchar a los trabajadores es a aquellos funcionarios que realmente están directamente en la operación. Se esperó mejor funcionamiento en los sistemas del aeropuerto. El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá inició la reparación de 4.000 huecos ubicados en un amplio sector de la autopista norte de la capital. 88 huecos por cuadra tiene la autopista norte entre las calles 195 y 240, un tramo que empezó a ser intervenido por el IDU y la Unidad de Mantenimiento Vial. El diagnóstico nos da que debemos atender más o menos 4.000 huecos. Los huecos en ambos sentidos de la vía serán reparados entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana para evitar los trancones. Estamos empeñados en mejorar el estado de la malla vial, no solo de la autopista norte y de la séptima, que será nuestro segundo frente de apoyo al IDU. Los trabajos se extenderán hasta el próximo 15 de agosto. El venado rescatado hace 2 semanas en el norte de Bogotá fue operado nuevamente en las últimas horas. El animal silvestre sigue muy delicado y no se ha podido recuperar de la fractura abierta en una de sus patas delanteras. Esta tarde fue sometido a su segunda cirugía el venado rescatado hace 2 semanas en la carrera séptima con calle 127. Con la primera intervención no se logró estabilizar la pata delantera en la que tenía una fractura abierta. La herida no ha querido sanar. Con preocupación hemos visto una respuesta no adecuada por parte de sus tejidos y por parte de su sistema nervioso en su pata delantera. El animal está estable, pero su pronóstico es reservado. Los veterinarios del Centro de Fauna están haciendo sus mejores esfuerzos para lograr la recuperación del venado y su eventual liberación. El presidente Iván Duque designó a Alejandra Botero Barco, quien es nieta del expresidente Virgilio Barco, como nueva directora del Departamento Nacional de Planeación. La designada directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero Barco, es economista y politóloga con maestría en Administración de la Universidad de Columbia. Se ha desempeñado en entidades como la CAF, trabajando en proyectos de desarrollo. En 2019 ingresó al gobierno como consejera presidencial para la gestión. El presidente Iván Duque le delegó la responsabilidad en proyectos como la implementación del catastro multipropósito y la lucha contra la deforestación. En su cuenta de Twitter anunció sus prioridades. Trabajaremos con rigor técnico en el seguimiento al plan de desarrollo, los COMPES, el Sistema General de Regalías, los programas sociales y catastro para el progreso de Colombia. Alejandra Botero además tendrá el reto de fortalecer el SISBEN 4 y los programas sociales como ingreso solidario y la devolución del IVA. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció inversiones por 3.7 billones de pesos para la construcción de las troncales del Magdalena. El gobierno puso en marcha la licitación de la troncal del Magdalena, que representa 2 corredores: Puerto Salgar, Barranca Bermeja y Sabana de Torres, Curumaní. Los proyectos, que representan 531 kilómetros, tendrán una inversión de 3.7 billones de pesos. Las vías tendrán una reducción en el tiempo de desplazamiento de hasta 2 horas. Generar alrededor de 100.000 empleos en Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander y Cesar, los departamentos directamente beneficiados con estas obras. Los corredores viales son fundamentales para lo que es el transporte de carga entre el interior del país y la costa caribe colombiana. Proyectos sostenibles desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. La etapa de construcción será de 4 años. Gobernadores de departamentos atravesados por el río Magdalena pidieron al gobierno celeridad en la ejecución del proyecto que facilita la navegabilidad por este afluente. 11 gobernadores con jurisdicción por el río Magdalena, tras un recorrido entre Mompox y Barranquilla, reclamaron prontitud al gobierno nacional para que sea una realidad la tan aplazada APP del río, que permitiría mantenimiento permanente para mejorar la navegabilidad. Insistieron en que la alianza público-privada se debe materializar antes de que termine el gobierno del presidente Duque. Pero pedimos que se dé celeridad, porque sobre todo
se necesitan para la competitividad y para la reactivación económica en medio de esta pandemia. En representación del gobierno, la viceministra de Infraestructura se comprometió a la adjudicación antes del 7 de agosto de 2022. La idea es tener las aprobaciones de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación alrededor del mes de septiembre y con eso podremos iniciar la licitación y estarlo adjudicando en los primeros meses del año 2022. Según el gobierno, la demora ha obedecido a la estructuración del proceso en el que ha intervenido la academia para unas mejores condiciones financieras y legales. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, advirtió que Colombia tiene las herramientas para asegurar un crecimiento de la economía del 6% en este año. Pese a la proyección del 5,1% para el crecimiento de la economía colombiana por parte del Fondo Monetario Internacional, el gobierno señala que tiene los fundamentales macroeconómicos para que se dé un crecimiento del 6%. Aspectos como el alza en los precios del petróleo, el aumento de la demanda de comercio exterior y la recuperación de la industria y el comercio serán los motores de la economía. El plan del gobierno nacional que incluye compromisos de inversión, compromiso también de acompañamiento a sectores productivos, compromiso también de recuperación. El ministro Restrepo destacó el avance en el plan de vacunación en beneficio de la reactivación. Un motor de reactivación en donde Colombia, gracias al esfuerzo que se ha venido realizando, pero también gracias al sentido solidario de los Estados Unidos, pues nos va a permitir también lograr esa inmunidad de rebaño seguramente antes del cierre de este año. Finalmente afirmó en el foro convocado por ANIF que el gobierno tiene unas estimaciones conservadoras frente a otras instituciones financieras y bancas multilaterales. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,52% a 1.243 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 10,68% a 260 pesos con 10 centavos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más bajó, con una pérdida de 7,06% a 65.050 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,42% a 2.611 pesos. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció la ampliación de la cobertura del programa de beneficios económicos para quienes no logran acceder a una pensión. Al cumplirse los primeros 6 años del programa de beneficios económicos periódicos BEPS, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que mientras en 2017 este beneficio cubría a 230.000 afiliados, en 2021 la cifra alcanza ya las 750.000 personas. Para el año entrante se tiene una meta de ampliar este subsidio a 1.300.000 colombianos. Para todas las personas que no cotizan formalmente, para aquellos informales que quieran ahorrar para su vejez, mensaje, ahorren para su vejez. Y el gobierno nacional, por cada peso que esta persona ahorre, el gobierno le entrega el 20%. Al programa de beneficios económicos periódicos se accede a través de Colpensiones. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.902 pesos con 18 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.588 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2. El azúcar se transó en 18,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72 con 38 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73 con 88 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.611 pesos. No da tregua a la extorsión en Colombia. Este año, más de 3.000 colombianos han sido víctimas de este delito. El Gaula de la Policía publicó este miércoles un informe relacionado con uno de los delitos que más preocupa a las autoridades en pleno siglo XXI. La extorsión sigue dejando año tras año miles de víctimas que caen en la red de peligrosas bandas. Este año tenemos 3.440 casos de extorsión, más de 1.000 capturas de extorsionistas este año por diferentes modalidades de la extorsión.
Los centros de reclusión en el país es donde más se realizan llamadas extorsivas. Haciendo llamadas dentro de las cárceles, exigiendo dinero, repito, a través de las redes sociales, a través de falsos perfiles, utilizando pues el internet. Las zonas con más víctimas registradas son Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales. Destacados empresarios del país empezaron a narrar su visión sobre el conflicto ante la Comisión de la Verdad. El primer turno fue para el expresidente de Promigas, Antonio Celia. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. A través del programa Ecopetrol Emprende, en alianza con la incubadora de empresas Créame, estamos fortaleciendo 468 pequeñas y medianas empresas en 30 municipios del país. Emprendimientos de sectores como la agroindustria, el turismo, el comercio, los alimentos, servicios, así como las industrias creativas, están recibiendo asesoría y acompañamiento para fortalecer su cadena productiva, su estrategia comercial y digital. Créame, Incubadora y Aceleradora de Empresas es una organización sin ánimo de lucro que durante 25 años ha contribuido al desarrollo del ecosistema emprendedor en Colombia. El propósito de esta alianza Ecopetrol Créame es llevar lo mejor de las capacidades de ambas instituciones en favor del desarrollo de las empresas en todos los territorios del país que requieren de conocimiento, asesoría, acompañamiento y conexiones de valor. Dedicamos a la fabricación de ropa personalizada con diseños únicos y diferentes para personas jóvenes. Estamos muy agradecidos con el apoyo de Créame y Ecopetrol, pues nos han abierto muchas posibilidades al cambio, a la mejora. Con el apoyo de Créame y Ecopetrol hemos podido superar estos momentos de crisis que atraviesa el país, como ha sido la pandemia y el paro nacional. Actualmente participamos en el programa Emprende con Ecopetrol y el direccionamiento de Créame Incubadora. Nos han otorgado las herramientas y recursos para cumplir los objetivos como empresa y dinamizar la economía de la región. Entre los resultados más sobresalientes del programa se destaca que el 86% de las empresas han incrementado sus ventas, el 79% ha mejorado sus habilidades en el manejo de redes sociales. Así es como estamos apoyando a las MIPYMES que se han visto afectadas por la pandemia y que hoy son el motor de las economías locales. Vamos a ver lo que dijo Antonio Celia, el expresidente de Promigas, ante la Comisión de la Verdad. Él es uno de los primeros empresarios en declarar a este organismo creado a instancias del Acuerdo de Paz. Antonio Celia, quien fue presidente de Promigas durante 25 años, contó ante la Comisión de la Verdad cómo acciones de las FARC impactaron a miles de empleados de la compañía. Pero fueron como 8 años seguidos de bombas en todas partes. Nos tomaban diferentes frentes de la FARC en la Sierra Nevada de Santa Marta. La negativa a pagar extorsiones los hizo un blanco permanente de la guerrilla, pese a que impulsaron iniciativas de paz. Pero era claro que no podíamos ceder ante esas extorsiones. Hubiera sido un desastre, pues, porque si aceptas esa extorsión, tienes 3.000 kilómetros de gasoductos donde te pueden atacar todos los que quieran atacar al saber que esto es un blanco no solo vulnerable, sino que cede ante las presiones. El padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, pidió que más empresarios, incluidos los que tienen responsabilidades en el conflicto, acudan a la Comisión de la Verdad. En la escucha de todo el país, en los territorios, también hay preguntas que hacerle a los empresarios que surgen desde la profundidad del país, porque se quieren entender por qué acontecieron cosas en que las responsabilidades de unos y otros jugaron. Hasta el momento, una decena de empresarios se ha comprometido a dar su versión a la comisión. Comenzamos nuestra segunda hora de noticias. Perú inició un nuevo ciclo con la posesión de Pedro Castillo como presidente. El gobernante, que es de extrema izquierda, anunció que reformará la Constitución, duplicará el presupuesto para educación y aseguró que no va a estatizar la economía. Mandatarios de Latinoamérica y también el rey de España, Felipe VI, asistieron a la ceremonia. Con un panorama poco alentador debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia y por el control de la oposición en el Parlamento, Pedro Castillo, con su sombrero de palma, llegó al Congreso y sin pisar la alfombra roja desplegada en la entrada en su honor, ingresó y asumió la presidencia de Perú. José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios.
Tras ser juramentado, el nuevo mandatario pronunció su conciliador discurso inaugural, en el que prometió un gobierno para el pueblo. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. El profesor reafirmó la realización de una reforma constitucional y descartó la estatización de alguna actividad productiva. No pretendemos ni remotamente estatizar ninguna economía, ni hacer una política de control de cambios. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo las de menores ingresos, sean más estables y prósperos. Que las grandes empresas no estafen al fisco inmediato la evasión. También envió un duro mensaje a los monopolios. Lo que nosotros proponemos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como ha sucedido con el gas doméstico y las medicinas. El izquierdista afirmó que los jóvenes que no hagan nada deberán prestar servicio militar. Los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Y en su gobierno duplicará el presupuesto destinado al sector educación. Nos proponemos aumentar el presupuesto del sector educación para dar respuesta a las grandes necesidades educativas de los sectores vulnerables. La juramentación del gabinete debía tener lugar poco después de la toma de posesión de Castillo, pero su partido anunció que se retrasaría hasta el viernes. Uno de los obstáculos que tendrá que enfrentar el presidente Castillo está en su propio partido. Vladimir Cerrón, líder de su partido, quien tiene gran poder en el Congreso, quería ser presidente, pero no pudo ser candidato. José Pedro Castillo Terreones, nacido en Tacabamba en 1969, encontró desde temprana edad su vocación como docente. Durante su juventud estudió educación primaria y trabajó como maestro desde 1995 hasta la actualidad. En el año 2017 lideró la huelga magisterial durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que reclamaba el pago de la deuda social a los maestros, el incremento de los sueldos y la evaluación docente con capacitación previa. A partir de ese momento, la popularidad de Castillo, de 51 años y quien se define como socialista marxista-leninista, empezó a crecer con la misma velocidad que caían los presidentes peruanos acusados de corrupción. Y en el año 2020 se presentó ante los organismos electorales y anunció que competiría por el partido Perú Libre. Aunque Castillo ha sido el candidato del partido, el líder en las sombras de Perú Libre es Vladimir Cerrón, exgobernador del departamento de Junín, que no puede ser candidato porque está inhabilitado por corrupción, pero es el que maneja los 37 asientos en el Congreso, por lo que se ha convertido en una figura incómoda para Castillo, quien parece salirse de los lineamientos de Cerrón. De las decisiones del profesor dependerá la gobernabilidad del nuevo Ejecutivo, aunque desde ya Cerrón advirtió que si Castillo se desvía, el partido lo va a rectificar. La nueva prohibición de España para el ingreso de turistas colombianos sería resultado de un alto número de connacionales que llegan a la nación ibérica con pruebas PCR falsificadas, según denunció el embajador colombiano en Madrid, Luis Guillermo Plata. Asegurando que las autoridades migratorias en España descubrieron un número desproporcionado de colombianos con COVID-19, pero que sospechosamente tenían pruebas negativas, el embajador colombiano en esta nación europea, Luis Guillermo Plata, reveló que la prohibición de ingreso de viajeros colombianos se debió al alto número de connacionales que llegaban con una PCR falsificada. Plata también afirmó que fue el mismo secretario de Salud en Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien le manifestó que por cada 170 pruebas positivas de viajeros, 105 eran de ciudadanos provenientes de Colombia, aunque España no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre el tema. El presidente Iván Duque se reunió hoy en Lima con el rey Felipe VI de España. Allí el monarca le aseguró al mandatario que la restricción para el ingreso de colombianos a ese país es una medida temporal. La reunión bilateral entre el presidente Iván Duque y el rey Felipe VI de España se dio en el marco de la posesión del presidente de Perú, Pedro Castillo. Durante el encuentro hablaron sobre las recientes medidas restrictivas para el ingreso de los colombianos a España. Fuentes de la presidencia aseguraron que el monarca le dijo al presidente colombiano que se trata de una medida temporal que será evaluada día a día y que será revisada rápidamente.
El presidente Iván Duque sostuvo otras reuniones bilaterales con sus homólogos de Chile, Sebastián Piñera, de Argentina, Alberto Fernández, y con el posesionado mandatario peruano, Pedro Castillo. Queremos que la inversión colombiana siga creciendo en el Perú, también tenemos inversión peruana en Colombia y tenemos además una agenda muy clara para que la Alianza del Pacífico se consolide como bloque. El primer mandatario, Iván Duque, regresa esta noche al país. Un informe de la farmacéutica Pfizer-BioNTech señala que una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 puede impulsar fuertemente la protección contra la variante Delta. Según el reporte, los niveles de anticuerpos en personas de 18 a 55 años que reciben una tercera dosis de la vacuna son 5 veces mayores a los de aquellas que solo han recibido 2 dosis. Y en el grupo de personas entre 65 a 85 años, los niveles de anticuerpo son 11 veces mayores. A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF reclama a los países la apertura urgente de los colegios y pide que no esperen a la vacunación de profesores y alumnos para volver a las clases presenciales. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advirtió que como resultado del cierre escolar por la pandemia, al menos 600 millones de niños a nivel global siguen sin recibir clases porque aparte del cierre de sus colegios, no pueden acceder a la virtualidad para continuar la educación. A su vez, UNICEF pidió a los gobiernos del mundo no esperar a que los alumnos y los profesores estén vacunados para reabrir los colegios, porque hay evidencias claras de que los recintos educativos de primaria y secundaria no están en los principales espacios de transmisión del virus. El organismo resaltó que dados estos cierres, la educación, la seguridad, los amigos y la comida han sido reemplazados por ansiedad, violencia y embarazos entre adolescentes, y que los estudiantes están perdiendo el tiempo que probablemente no se recuperará nunca. A partir de este viernes, Nueva York pagará $100 a quienes se vacunan contra el COVID-19 para impulsar y aumentar así la inmunización de la ciudadanía. Pese a que el 65% de neoyorquinos ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, el ritmo de inmunizaciones se ha visto disminuido y es por ello que el alcalde Bill de Blasio anunció un incentivo de $100 para que la gente se motive a ser vacunada. We'll say thank you. We'll say we're really glad that you got vaccinated for yourself, for your family, for your community. And here's $100 to thank you for doing the right thing and to encourage people. Nueva York ya levantó las restricciones por COVID-19. Sin embargo, la medida busca dar un nuevo empujón a la campaña de vacunación para frenar los nuevos contagios de coronavirus que se están registrando en esta zona de Estados Unidos y los cuales son atribuidos a la variante Delta. Italia aprobó el uso de la vacuna de Moderna contra el coronavirus para personas entre 12 y 17 años. Así lo anunció la Agencia del Medicamento del país. Hasta ahora los menores de edad recibían solo el biológico de Pfizer. El gobierno considera que los datos disponibles demuestran la eficacia y seguridad de la vacuna, incluso para personas en este grupo de edad. En Brasil también comenzará la vacunación para adolescentes entre los 12 y los 17 años. El Ministerio de Salud no precisó qué tipo de fármaco se administrará a estos menores de edad, pero la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria dio a Pfizer la autorización para vacunar a ese grupo de edad. Tokio, sede de los Juegos Olímpicos, se registró por segundo día consecutivo un récord de contagios de COVID-19 con más de 3.000 nuevos casos en tan solo 24 horas. El coronavirus en Japón ha cobrado la vida de más de 15.000 personas y ha contagiado 893.242. Y aunque son números bajos en comparación a otros países, las alarmas empiezan a encenderse por el aumento de casos. Las infecciones diarias en Tokio, donde se celebran los Juegos Olímpicos, han alcanzado un nuevo récord por segundo día consecutivo, superando los 3.000 casos positivos por primera vez desde el inicio de la pandemia. Esto parece ser una señal de que el brote provocado por la variante Delta del COVID-19 se está saliendo de control. Los expertos señalan que este aumento hace que sea aún más importante mantener el estado de emergencia en la ciudad, que precisamente impide que haya público en los escenarios deportivos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. A través de la campaña Juntos lo hacemos posible, Colsubsidio impacta de manera positiva a miles de familias colombianas, con su proceso corporativo de transformación, creando nuevos espacios para sus afiliados. Nosotros, más que un cambio de marca,
es una transformación de la misma y de toda la organización. Juntos lo podemos hacer, lo hacemos posible. La pandemia nos llevó en unos casos a tener que trabajar digitalmente. Caso, por ejemplo, de la telemedicina. Caso, por ejemplo, de la entrega de medicamentos a la población adulta en su propia casa. Caso también de la serie de servicios que se venían entregando para algo que no conocíamos en salud, como es el caso del COVID, cómo atendemos a este personal, al enfermo. Colsubsidio evolucionó de manera ágil a la parte digital a través de canales virtuales e innovaciones para una mejor atención en su amplia red de supermercados, droguerías y servicios de salud. Cambiar con respuestas que, estando las personas en una realidad totalmente distinta a la que traíamos y de una manera repentina, pudiéramos entregarles los servicios. Por eso recurrimos a los medios digitales, caso de la telemedicina, caso del e-commerce en medicamentos, casos de adecuar una serie de hoteles y ajustarlos a las necesidades que se estaban presentando, caso de crédito a través de crédito digital, www.colsubsidio.com. Esa página está de muy fácil acceso y ahí está todo lo que es la innovación, todo lo que son los servicios, todo lo que es la posibilidad de acceso para todos los usuarios. Muy buenas noches. El glifosato. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Harry González. Él es representante en la Cámara por el Partido Liberal, es del departamento del Caquetá. A propósito del tema del glifosato, estaba previsto para hoy un debate en el Congreso sobre el asunto. Fue aplazado por solicitud del ministro de Defensa, pero se hará en los próximos días. Representante González, muy buenas noches. ¿Para qué proyectaba usted o proyecta usted realizar el debate con los ministros de Defensa, con el ministro del Medio Ambiente, sobre el tema, con el procurador, además, o procuradora? Yamil, buenas noches, un saludo especial a usted y a la gran audiencia. Este es un debate que tiene la Comisión Primera de la Cámara de Representantes programado, diría yo, desde ya hace varios años, y lo que queremos es seguir denunciando que las aspersiones con glifosato no es el camino para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito en nuestro país. Lo que queremos es tener ese diálogo con los promotores de esta política pública, con los ministros de Estado, para que ellos pudieran argumentar por qué acudir a las fumigaciones con glifosato y no tener en cuenta otras estrategias que el pueblo rural, los campesinos más humildes de las regiones afectadas por el conflicto armado están pidiendo. Sí, como usted sabe, la Corte Constitucional fijó 3 condiciones para permitir que el gobierno regrese a la aspersión a través de glifosato. En su opinión, ¿ninguna de las 3 condiciones se ha cumplido? Pues yo pienso que en principio no, Yamil. Yo creo que todavía el gobierno nacional no ha evidenciado que cumpla las decisiones que tomó la Corte Constitucional y particularmente la aplicación del principio de precaución. Yo creo que no existe la evidencia científica suficiente que le pueda demostrar a los colombianos y al mundo entero que una gota de glifosato no puede generar cáncer en un ciudadano campesino de Colombia, que una gota de glifosato no va a contaminar el medio ambiente o una fuente hídrica, o que una gota de glifosato no podría generar algún problema con semovientes, con vacas, con cerdos, con animales que hagan parte de una granja o de un proyecto productivo de un campesino en nuestro país. Yo creo que fundamentalmente el principio de precaución no ha logrado superar esa decisión que tomó la Corte Constitucional cuando respaldó la decisión de suspender las aspersiones aéreas con glifosato. Pero a pesar de eso, mi querido doctor González, el Ministerio de Justicia fundamentalmente ha insistido en que todo está listo para reanudar la aspersión con glifosato. Sin embargo,
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales aún no ha producido la decisión que debe expedir para autorizar esa aspersión. Mientras la ANLA no expida esa autorización, no se podrá reanudar la aspersión, ¿no es cierto? Mientras la Agencia Nacional de Licencias Ambientales no expida esas autorizaciones, no deberían reactivarse las aspersiones aéreas con glifosato. También queremos conocer en este debate cuál es la realidad del proceso de reactivación de la aspersión aérea con glifosato de cultivos de uso ilícito, porque el Gobierno Nacional hace anuncios en el marco de la expedición del decreto 380 de este año. Pareciera como si es que ya a la otra semana iban a iniciar las aspersiones con glifosato y eso no ha ocurrido, menos mal no ha ocurrido. Yo creo que tomar la decisión de empezar a enviar avionetas a fumigar la coca sin tener esas licencias de la ANLA o sin tener una investigación científica que demuestre que el glifosato no genera cáncer, o sin tener garantizada la consulta previa con las comunidades étnicas, o sin demostrar con pruebas fehacientes que estos herbicidas no van a generar daños a la salud de los seres humanos, lo que vamos a generar es un grave problema institucional, una gran conflictividad social en regiones muy pobres de Colombia y el riesgo para el Estado colombiano de demandas. Eso ya ha pasado, Yamid. Ocurrió en la jurisdicción contencioso administrativa, los tribunales contenciosos, el Consejo de Estado, tienen innumerables fallos judiciales en contra del Estado colombiano a raíz de los daños que generaron las fumigaciones con glifosato en el pasado. Pero a ver, mire, doctor González, ¿qué ha dicho el gobierno? Primero, que lo que se hizo en el pasado puede ser superado tecnológicamente. Segundo, que ya tiene las herramientas para que pueda hacer la aspersión con glifosato de manera exacta en los cultivos, sin que haya un riego general de glifosato por toda la zona, que la precisión es exacta para atacar los cultivos, sin llegar a la población que está en el área de la aspersión. ¿Usted qué piensa sobre eso? Pues yo creo que aún no lo han demostrado, pero es que la Corte Constitucional no le pidió al Gobierno Nacional que creara un programa de fumigaciones con este herbicida de la hoja de coca para que garantizara que el plaguicida, el herbicida le llegara directamente a la hojita allá en la finca de ese campesino que no tiene otra opción de vida sino fumigar esa hoja de coca. La Corte Constitucional no le pidió eso al Gobierno Nacional. La Corte Constitucional lo que le pidió fue demuéstrele a los colombianos que el glifosato no genera cáncer, demuéstrele a los colombianos que el glifosato no genera problemas en la salud de los seres humanos, demuéstrele a los colombianos que el glifosato no afecta las fuentes hídricas o los recursos naturales. Esa evidencia no existe, Yamid, no hay prueba de esa evidencia. ¿Por qué razón, doctor González, usted como miembro de la Comisión Primera del Congreso decidió llevar a la Cámara, decidió llevar el tema a la Comisión? ¿Por qué? No, porque yo soy muy preocupado, yo soy de una región muy afectada por el conflicto armado, soy del departamento del Caquetá, muy afectada por los cultivos de uso ilícito, más en el pasado, hace 25 años, fue precisamente allá en el departamento del Caquetá donde se dieron las marchas campesinas, cuando inició el programa de fumigaciones con glifosato en el gobierno del presidente Samper. Yo creo que la historia es para no repetirla, nosotros tenemos que encontrar una alternativa. ¿Cómo es posible que se firmó el acuerdo de paz, Yamid, que ahí venía un programa de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y según la Defensoría del Pueblo, en este informe que yo tengo, varios municipios del departamento del Caquetá no han activado ni un solo plan de inversión de proyectos productivos en los compromisos que se habían suscrito entre el gobierno nacional y los campesinos que cultivaban la hoja de coca. Estoy hablando del 0% de ejecución en varios municipios del departamento del Caquetá, es decir, ni un solo campesino cultivador de hoja de coca, beneficiario de proyectos productivos para lograr la erradicación voluntaria. Sí, pero mira, doctor González, con esos argumentos están los contraargumentos, que Colombia no puede seguir siendo, para vergüenza del planeta, el primer país productor de coca
hoja de coca y de cocaína, en consecuencia, del mundo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ese no debería ser un ranking a demostrar de los colombianos. Pero precisamente por eso le estamos pidiendo al Gobierno Nacional en este debate, pues que si no es las fumigaciones con glifosato, porque pues lo que yo veo es que no tienen la estrategia suficientemente elaborada para garantizar que las fumigaciones con glifosato se puedan reactivar en Colombia, entonces ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer este gobierno para luchar de manera contundente? No contra un campesino cultivador de hoja de coca, Yamit, sino contra el narcotráfico. ¿Cuál es la estrategia para controlar los precursores químicos? ¿Cuál es la estrategia porque es que la cocaína no se hace solo con la hoja de coca, se hace con el cemento, se hace con la cal, se hace con la gasolina y con otros precursores químicos? ¿Por qué no se establece una estrategia para controlar esto? Pero lo más importante, Yamit, yo sé porque aquí en su noticiero nos han ayudado a visibilizarlo, lo que está ocurriendo a raíz del cambio climático. Campesinos afectados porque no tienen carreteras, porque les toca a pico y pala ir a quitar un derrumbe en una zona rural de Colombia, particularmente del departamento del Caquetá o del Putumayo. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI eso esté ocurriendo con los campesinos colombianos? Pues lógico, si no hay forma de sacar la yuca, si no hay forma de sacar el plátano, si no hay forma de sacar el queso, si no hay forma de procesar la leche, si no hay forma de garantizar que los turistas lleguen a la Amazonía colombiana para que nuestra región se conserve, pues los campesinos lo que optan es por la hoja de coca porque no hay otra forma de vivir. No de manera mayoritaria, porque tengo que decirlo, especialmente en el departamento del Caquetá, Yamit, me da mucha alegría que los cultivos de coca no es como hace 20 o 30 años, han disminuido muchísimo, pero el Estado colombiano no está orientando la lucha contra el narcotráfico de la manera que debía ser. Estamos reiterando las mismas estrategias que se ha demostrado no fueron eficientes, no fueron sobresalientes, pues tanto es así que en pleno siglo XXI todavía tenemos este problema. Y como liberal tengo que decirlo, Yamit, tengo que decirlo. A mí sí no me da miedo que se establezca una estrategia distinta. Por ejemplo, empecemos a hablar de la regulación, empecemos a hablar de la utilización de la hoja de coca para algún tipo de comercialización legal. Yo creo que ese debate tiene que hacerlo también el Estado colombiano, porque si no lo hacemos, los gringos, perdónenme la expresión, los norteamericanos lo están haciendo. Avanzan en la legalización de la marihuana y más temprano que tarde van a legalizar también drogas fuertes como la cocaína. El Estado colombiano no puede ser ajeno a ese debate que se está dando también en uno de los principales centros de consumo de drogas como es Norteamérica. Doctor González, miembro de la Comisión Primera de la Cámara, mil gracias por aceptar esta comunicación y quedamos pendientes de la realización del debate que usted ha convocado. Muy amable. Muchísimas gracias a ti, Yamit. Feliz noche para todos. Igualmente, y a ustedes televidentes, muchas gracias por la sintonía y los invitamos, como de costumbre, a continuar aquí en Noticentro 1 CM.